Bueno, pues buenas tardes a todos desde Madrid. Buenos días a los que están al otro lado del Atlántico. Hemos visto que tenemos gente de Chile, gente de México, gente de Argentina y bueno, también gente fuera de Madrid que también nos acompaña en la tarde de hoy. Me quiero presentar, mi nombre es Carmen Bermúdez, soy psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja y bueno, soy directora del Instituto ITAD, que es el instituto que hoy va a dar esta conferencia a través de Eduardo Brick, su director. Estamos encantados de compartir con todos vosotros, bueno, pues un granito de arena que queremos aportar a esta situación crítica de pandemia global. La conferencia va a versar sobre la resiliencia en estos tiempos de COVID y este es el granito que queremos aportar desde ITAD, el que quiere aportar su director, Eduardo Brick, que es médico psicoterapeuta, director del Instituto ITAD, que se fundó hace más de 30 años en Madrid, que fue el primer instituto donde se trabajaban las adicciones desde una orientación sistémica y después el resto de las situaciones que podemos encontrar en el ámbito clínico. Eduardo Brick es médico psicoterapeuta, tiene una larguísima trayectoria, tanto clínica como de docencia y formación. El autor de muchas publicaciones y entre ellas 3 libros fundamentales. El Manual de Terapia y Familia Sistémica, Manual Teórico y Aportaciones Prácticas. Hace poquito ha salido del año pasado también otro manual importante que es Terapia Sistémica para Familias y uno sobre alcoholismo dentro de una colección de Panamericana, Convivir con el alcoholismo. Sin muchos más preámbulos, os voy a presentar a Eduardo, va a estar aquí con nosotros, esperemos que la conferencia os resulte interesante. La presentación que vamos a mostrar se os pasará después y bueno, la parte final de la conferencia la idea es dejar un margen para poder ir haciendo preguntas. Yo voy a estar pendiente del chat para todo lo que queráis preguntar, porque bueno, pues la idea es que tengamos los silenciados los micrófonos, somos muchos los que estamos y entonces, bueno, pues si queréis contar algo, que lo hagáis a través del chat, que yo voy a ir luego registrando todo esto y luego Eduardo contestará a todas las preguntas. Comentaros que, bueno, pues que espero que esta situación crítica de pandemia que nos ha hecho abocarnos al mundo online nos haga de alguna forma estar más conectados, sobre todo con los que están lejos de España. Nosotros llevamos también 20 años haciendo un máster presencial de terapia familiar sistémica y bueno, pues fruto de esta situación hemos decidido que este máster presencial también se pueda hacer con una modalidad online, que es la que haremos a partir de, bueno, pues de este año cuando empecemos, de octubre del 2020. Así que todos los que estéis fuera de Madrid y tengáis interés y ganas de formaros con nosotros en este máster, seréis muy bienvenidos, bueno, pues a través de las pantallas como estamos hoy. Y es un placer y bueno, espero que resulte interesante esta conferencia. Adelante, Eduardo. Buenas tardes y fundamentalmente para los colegas y personas que estáis escuchando y observando desde Madrid, desde España, y buenos días para aquellos que estáis en Latinoamérica, que sabemos que hay mucha gente de Latinoamérica, de Colombia, Chile, Argentina, México y otros países. Bueno, bienvenidos y les comentaré que mi interés por este tema que vamos a abordar hoy data de varios ángulos o tiene distintas procedencias. Una de ellas es mi conocimiento de Boris Cyrulnik, a quien invitamos ya hace varios años y de quien aprendimos un montón. Hemos leído todos sus libros y su gran aporte al campo de la resiliencia. Quienes lo conocéis ya podéis saber de quién estoy hablando y de qué estoy hablando, por un lado. Por otro lado, proviene también de las experiencias personales y psicoterapéuticas, de haber trabajado con inmigrantes, con refugiados, de haber sido yo personalmente una persona que tuvo que emigrar desde Argentina ya hace muchos años, en la época de la dictadura, y bueno, y de haber tenido varias migraciones en el trayecto, por un lado. Por otro lado, si la experiencia clínica y psicoterapéutica hoy
nos impone conocer el concepto y el alcance que puede tener la resiliencia a fin de poder aplicarlo prácticamente en el campo de la psicoterapia individual, de pareja, familiar y esencialmente también comunitaria. Muy agradecidos a ustedes por el interés que esto ha tenido y pensamos que desde esta posición es nuestra contribución resiliente a ayudar a los terapeutas, a los profesionales en este campo, y la pandemia del COVID-19 nos ha unificado a todos. Y cuando pensaba en la resiliencia, pensaba en el recurso invisible que todos de alguna manera disponemos. En este recurso que frente a la adversidad nos da un sentido a la vida, que después del sufrimiento encontramos cómo afrontar la adversidad y cómo vivir con ella, o tras el trauma, tras la pérdida. Pensaba en la resiliencia, en la habilidad y la capacidad que tiene el ser humano para resistir, rechazar y buscar alternativas y finalmente superar los aspectos disruptivos de la vida. Cuando pensaba en resiliencia, pensaba en lo complejo que es transformar el sufrimiento en estrategias para la acción. ¿Cómo transformamos para la acción la resiliencia? Entonces nos decimos, ¿es la resiliencia un concepto que está de moda? ¿Es solo un concepto? ¿Tiene aprobación en el campo científico? ¿No la tiene? ¿Por qué el campo científico, en el campo de la medicina, sobre todo en la psiquiatría, no lo han comprado? Pero sí mucha gente ya lo está comprando. Ha tenido más extensión en el campo educativo. En el campo de la psicología también ha tenido gran acercamiento e incorporación, pero tenemos que profundizar en ello porque pensamos que sí, hoy tiene el aval también científico, porque la neurociencia ha aportado algo que ya los psicólogos, los psicoterapeutas, los antropólogos, los sociólogos ya habían investigado, pero no le podían dar el carácter científico pero hoy tenemos grandes elementos y grandes observaciones que están ahí sobre la mesa. Digamos que la resiliencia sería también un recurso que tenemos los humanos de amor al prójimo y es una manera positiva de darle sentido a la vida. Cuando pensaba también en esta conferencia, pensaba que la resiliencia implica una dimensión ética de respeto y de sensibilidad y compromiso hacia los demás y hacia uno mismo. La resiliencia no supone con el COVID-19 que vamos a retornar a un estadio anterior a cómo estábamos. Realmente no sabemos a dónde vamos a retornar. Va a haber transformaciones, pero que las estamos viendo, que son transformaciones de lucha contra la adversidad, de ruptura de modelos psicológicos, de la gente de estar pasando el confinamiento. Es una experiencia única y de gran peso y valor para el resto de sus vidas. Para los sistemas económicos también es un desafío, es una lucha, porque se están trastocando conceptos inamovibles en la idea del libre mercado, cuando lo público empieza a predominar, y decir, en el campo de la ayuda directa. Es decir, hay un océano de resiliencia en toda la humanidad en este momento, dada su creatividad en sacar respiradores y mascarillas en el ámbito local, de poder transformar la industria en algo que les interese a la gente y que sea útil y de apoyo. Y pensamos que, como en toda catástrofe o en toda pandemia, la gente va a salir adelante. Tenemos desde la resiliencia que aportar a la comunidad, a nosotros mismos, porque está en juego, obviamente, la supervivencia de la especie. En síntesis, la resiliencia supone luchar contra la adversidad, tener más dimensión de la solidaridad, generar mayor creatividad, y en este cambio que estamos presenciando y de los cuales somos actores y espectadores al mismo tiempo,
vamos a ver desde la psicoterapia y desde los conceptos de resiliencia qué es lo que podemos aportar. En definitiva, los objetivos que tiene esta conferencia son conocer los fundamentos de la resiliencia y cómo se construye, conocer y poner en valor los pilares de la resiliencia individual, familiar y comunitaria para ayudar más eficazmente a la gente en todas sus consecuencias y al mismo tiempo dar a conocer cómo aplicar la resiliencia en estos ámbitos, en la psicoterapia individual, familiar y comunitaria ante la pandemia del COVID-19. Esos serían los objetivos de la conferencia. Antes de comenzar a hablar de resiliencia, mostrarles un vídeo ilustrativo de gran valor y muy significativo que puede ilustrar qué supone sistémicamente una crisis y cómo la explica un padre a una niña o un niño cuando se va a dormir. Tell me the one about the virus again, then I'll go to bed. But my boy, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favourite. I promise just once more. Okay, snuggle down, my boy, though I know you know full well. The story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and plenty, back before we understood why hindsight's 2020. You see, the people came up with companies to trade across all lands, but they swelled and got much bigger than we ever could have planned. We'd always had our wants, but now it got so quick. You could have anything you dreamed of in a day, and with a click. We noticed families had stopped talking. That's not to say they never spoke, but the meaning must have melted, and the work-life balance broke. And the children's eyes grew squarer, and every toddler had a phone. They filtered out the imperfections, but amidst the noise, they felt alone. And every day the skies grew thicker, till you couldn't see the stars. So we flew in planes to find them, while down below, we filled our cars. We'd drive around all day in circles. We'd forgotten how to run. We swapped the grass for tarmac, shrunk the parks till there were none. We filled the sea with plastic, because our waste was never capped, until each day when you went fishing you'd pull them out, already wrapped. And while we drank and smoked and gambled, our leaders taught us why. It's best to not upset the lobbies, more convenient to die. But then in 2020, a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. But while we all were hidden, amidst the fear and all the while, the people dusted off their instincts. They remembered how to smile. They started clapping to say thank you and calling up their mums. And while the car keys gathered dust, they would look forward to their runs. And with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe, and the beaches bore new wildlife that scuttled off into the seas. Some people started dancing. Some were singing, some were baking. We'd grown so used to bad news, but some good news was in the making. And so when we found the cure, and were allowed to go outside, we all preferred the world we found to the one we'd left behind. Old habits became extinct, and they made way for the new, and every simple act of kindness was now given its due. But why did it take a virus to bring the people back together? Well, sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. Now lie down and dream of tomorrow, and all the things that we can do. And who knows, if you dream hard enough, maybe some of them will come true. We now call it the Great Realization. And yes, since then there have been many. But that's the story of how it started, and why hindsight's 2020. Sería interesante, después de observar este vídeo, tener presente una frase de Ernesto Sábato, un escritor argentino ya fallecido, que decía:
El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Esto define un poco parte de lo que es la resiliencia, la cual vamos a empezar a desarrollar a continuación. Bueno, en definitiva, la resiliencia es la capacidad de un individuo, pareja, familia, institución o grupo o comunidad o nación para afrontar de forma efectiva una situación de adversidad como una catástrofe, en este caso una pandemia, un trauma, una guerra o una pérdida, y salir fortalecido con mayores recursos, competencias y experiencias. Es un proceso dinámico de resistencia, construcción y autoafirmación. En definitiva, es la capacidad que tiene el ser humano de forma inherente. Es decir, todo ser humano tiene capacidad para desarrollar resiliencia. La resiliencia se construye finalmente entre la interacción que se da entre la persona y el entorno. Es decir, no es la suma de factores internos más externos, sino que es la interacción entre ambos, entre el sujeto y el entorno. Promover y dar a conocer la resiliencia es conocer las fortalezas que existen en cada ser humano, frente a la antigua idea de que nacemos vulnerables y seremos eternamente vulnerables, y algunos otros son invulnerables y serán eternamente invulnerables. Este concepto ha sido cuestionado, es falso, no está demostrado que sea así, pero la gente, cogiéndose de este concepto, niega de alguna manera la idea de resiliencia. La idea de resiliencia está en contra del concepto de vulnerabilidad e invulnerabilidad, que fue acuñado por Anthony y otros autores y que hoy está en desuso. También el concepto de resiliencia es antagónico al concepto de coping with, o afrontando algo o encajando algo o tener que verse con algo difícil, porque este es un concepto de impacto, de trauma que deja una herida y ya queda como la herida abierta, hay que cerrarla de alguna manera. Sino que el concepto de resiliencia va por encima del concepto de trauma en el sentido de que plantea una mirada hacia el presente y hacia el futuro, y no solamente está detenido en el pasado. Entonces es un concepto muy dinámico que nos permite avanzar, es un concepto que permite ver las fortalezas que hay en cada individuo, y esto es lo que permite ir adelante. Lo que se ha visto en las personas resilientes, que las personas resilientes se comprometen con una nueva dinámica de vida, siendo para la mayoría de las personas una necesidad casi vital, donde hay una coherencia en la planificación de la vida. Es decir, las personas resilientes tienen una coherencia mucho mayor en la planificación de su vida, precisamente porque esa resiliencia que tienen les ha permitido ordenarse de otra manera. Hay una idea que es dinámica y que esta idea de resiliencia se va a ir transformando en el transcurso de toda la vida y varía de un individuo a otro. Es decir, ¿en qué variará la resiliencia? Variará según el tipo de evento traumático sufrido. Es decir, es muy diferente haber tenido un accidente de tráfico, haber salido indemne y a los 2 meses o 3 meses volver a conducir y no haber lesionado a nadie, a haber tenido un gran impacto o un accidente de avión, haber salido indemne, pero haber visto muchos muertos, o haber estado en una guerra, o haber tenido un duelo inesperado de alguien muy querido que falleció de forma repentina. Es decir, el tipo de gravedad del evento traumático es diferente. Acá estamos ante
una gravedad colectiva del trauma del COVID. La duración de momento son 4, 6, 7 meses, después vamos a tener que convivir con el COVID. Todos esos 4 o 6 meses, depende de las personas, nos ha cambiado, nos ha variado, nos ha modificado y depende, obviamente, lo que hemos sufrido en este periodo. También depende cómo un individuo tenga desarrolladas sus competencias psicológicas y fundamentalmente los apoyos que tenga a nivel familiar, a nivel de las personas significativas y también el respaldo que pueda sufrir a nivel de los ámbitos sociales y comunitarios. Es decir, cómo los ámbitos sociales y comunitarios respaldan la adversidad que estamos sufriendo, que estamos viviendo, o cómo no la respaldan. Y de acuerdo a ello, nuestra resiliencia puede ir hacia un lado o hacia el otro. Es decir, para alcanzar la resiliencia es fundamental que accedamos a nuestros recursos biológicos, psicológicos, espirituales y sociales, a fin de poder emplearlos y sobrellevar el impacto y las consecuencias inmediatas de la adversidad. De esta manera alcanzaremos un desarrollo importante como individuo. El concepto de resiliencia proviene de Werner, que en Hawái estudió a los niños de la pobreza y observó que casi el 30% de los niños de hogares pobres en su vida adulta podían tener una vida normal. Luego el concepto de resiliencia se extendió a distintos campos y Boris Cyrulnik fue uno de los que lo desarrolló aún más, haciendo hincapié en la lucha entre el entorno y el sujeto en la construcción de la resiliencia. Ahora la gente se pregunta siempre si la resiliencia tiene un límite, es decir, si podemos ser resilientes de por vida, si podemos ser fuertes de por vida o en algún momento la resiliencia se puede quebrar. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de personas resilientes que estuvieron en los campos de concentración o en campos de refugiados o en las matanzas que hubo en Ruanda. Y hemos observado que mucha gente salió adelante, pudo construir otra narrativa teniendo presente que iban a salir e iban a desarrollarse en distintos ámbitos. Por ejemplo, es muy común citar a Viktor Frankl, La vida en busca de sentido, que es el libro que él escribió estando en los campos de concentración nazi, donde él plantea que se puede salir si se tiene una esperanza. La esperanza de él era darle el aprendizaje a sus alumnos en la facultad cuando saliese del campo y eso lo alimentó para salir adelante. Lo mismo fue con Ana Frank, que ella pensaba que iba a salvarse y durante los años que estuvo en confinamiento y escondida pudo tener la esperanza de ser periodista, de ser una escritora y tener muchos sueños, y eso la mantuvo bastante en pie. Pero tiene un límite la resiliencia, porque si la gente sufre continuamente y sufre y sufre y sufre y no encuentra salida, en un momento se viene abajo, se destruye y puede llegar a sucumbir. Pero pensamos que en este momento estamos observando muchísimos ejemplos de resiliencia en el COVID-19, que después los vamos a enumerar, y que son ejemplos vivos de que la gente quiere salir adelante y quiere revertir esta situación. En la próxima transparencia vamos a plantear de cómo se construye la resiliencia. Digamos, la resiliencia se construye desde la vida intrauterina, así lo ha señalado Boris Cyrulnik en sus investigaciones de cómo el feto responde a la madre en la vida intrauterina cuando ella está alterada, cuando ella está más tranquila, etc. En nuestras familias se construye desde pequeños en las relaciones significativas con los tutores de resiliencia, por ejemplo, una abuela, un tío,
una madre sustituta, amigos, gente significativa para nosotros que nos da cariño, amor en la escuela, un profesor, un psicólogo puede ser un tutor de resiliencia. Es decir, hay un conjunto de personas que van a ayudarnos a construir la resiliencia desde temprano en nuestra vida emocional y afectiva. Y esto es clave para la construcción, para sentar las bases de esta resiliencia. Digamos que, por ejemplo, en la familia se sabe que si los dos padres no pudieron ser aportadores de afecto, de apego seguro, si un padre tiene un apego seguro con su hijo, va a poder desarrollar resiliencia en él. ¿Por qué? Porque sabe que ese padre o esa madre va a ser inamovible, va a ser una figura de referencia. Si tiene a los dos, por supuesto que es mejor. Ninguna persona, y esto tenemos que tenerlo claro, tiene todas las capacidades para afrontar una situación de crisis cuando nace. Pero si la familia y el entorno significativo alientan y educan a los hijos con estrategias para hacer frente a las adversidades, ya están construyendo la resiliencia. Esto supone que desde pequeños tenemos que alentarlos en estas estrategias de las adversidades y no darles todo y no exigirles absolutamente nada a nuestros hijos, porque entonces no vamos a estar construyendo su resiliencia. Tenemos que brindarles, exigirles, establecer ciertas obligaciones, ciertos hábitos que son los que van a ir construyendo su resiliencia. Cierta normativa, ciertos rituales que luego vamos a ir viendo en los ejemplos posteriores en el plano psicoterapéutico. Bien, dicho esto de cómo se construye la resiliencia, vamos a hablar ahora de el tema de los ámbitos de aplicación de la resiliencia. Los ámbitos de aplicación de la resiliencia son diversos. Y en esta diversidad tenemos que diferenciar. Por ejemplo, hay un ámbito biológico individual que es un campo de acción de la resiliencia que se da cuando las personas han tenido algún déficit por enfermedad genética o adquirida o por un traumatismo durante el parto o alguna enfermedad también infecciosa, viral o degenerativa que podemos tener. Digamos, la gente que ha sufrido enfermedades en su infancia ha tenido que generar mecanismos de resiliencia muy fuertes para superar la adversidad. Siempre se pone como ejemplos a Steve Hawking, que tenía una enfermedad neurológica degenerativa y llegó a lo más alto en el campo de la física, de la astronomía. Tenemos a Franklin Roosevelt, Delano Roosevelt, que sufrió una poliomielitis, estaba en silla de ruedas y fue presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos todos los chicos y adultos que han sufrido parálisis cerebral, han sufrido un traumatismo o han sufrido algún cáncer que desde pequeños han tenido que afrontar biológicamente y emocionalmente mecanismos resilientes para poder adaptar. Lo mismo sus padres han tenido que generar también esta resiliencia. Entonces, este es un ámbito de actuación donde la aplicación de la resiliencia, es decir, pensar en el futuro, pensar en las fortalezas, no pensar solamente en las debilidades, pensar en las capacidades que cada persona tiene, los recursos nos permiten impulsar a cada persona en una situación traumática hacia adelante. Luego está el ámbito familiar. En el ámbito familiar la resiliencia se da cuando generalmente ha habido más perturbación, más desestructuración, más violencia verbal o física, o violencia de género que ha habido, cuando ha habido adicción, enfermedades mentales graves, cuando ha habido prostitución, cuando ha habido problemas microsociales
de la ilegalidad en la migración, cuando ha habido problemas de refugio. Hoy, si nosotros tenemos muchísimas familias que están perturbadas por la pobreza, que están perturbadas por estar en el paro. Entonces, estas personas están sufriendo intensamente fruto del COVID-19 y vamos a tener que ver como prioridad el ámbito familiar de actuación. Eso nos supone que en el ámbito familiar también hay personas que están también muy mediatizadas actualmente por los duelos postraumáticos, por los duelos por las pérdidas o por el estrés postraumático que están sufriendo generalmente en personal sanitario que han estado en contacto directo, en personal de residencias que han estado en contacto directo con el COVID-19 y con las consecuencias del COVID-19. Luego está lo que se llama el ámbito microsocial. En el ámbito microsocial tenemos muchísimas personas en marcos de pobreza, en situaciones socioeconómicas muy malas. Ya no solamente estamos refiriéndonos a la familia, sino un barrio, una comunidad entera, los inmigrantes, gente que está en la ilegalidad, es decir, gente que va a depender de servicios sociales, gente que va a depender de ayudas de ONGs. Es decir, todo el ámbito microsocial de la resiliencia se está poniendo en acción en el caso del COVID-19. Y el ámbito comunitario, fundamentalmente, se dice que la resiliencia interviene en el ámbito comunitario, fundamentalmente, o desde el ámbito comunitario, cuando hay catástrofes, hay inundaciones, o hay una pandemia como la actual, o ha habido genocidios, deportaciones, o la próxima crisis que se nos avecina, que ya está presente, que son las consecuencias del cambio climático en la población mundial, o un posible desastre nuclear que felizmente hasta ahora no lo tenemos. Es importante que en la idea de resiliencia que tenemos no se necesita a veces, desde mi punto de vista, llegar a lo más alto para decir esta persona es resiliente y otras personas que sufrieron no llegaron a estar más alto a nivel social, económico, político o cultural. Yo pienso que se puede ser resiliente sin llegar a estar en lo más alto. Siempre se dice que, por ejemplo, personas resilientes fueron Bill Clinton, que viene de un hogar muy carenciado a nivel familiar y él llegó a un punto muy elevado, fue presidente de los Estados Unidos, o en el caso de Elie Wiesel, que fue Premio Nobel de la Paz y fue un sobreviviente de los campos de exterminio nazi, y ha habido muchísimos ejemplos de gente que vivió situaciones muy traumáticas y posteriormente también llegó a dirigir el país, como en el caso de Nelson Mandela en Sudáfrica. Dicho esto, como los ámbitos de la aplicación de la resiliencia son el plano individual, el plano familiar, el plano microsocial, el plano comunitario, vamos a ver posteriormente cómo la neurociencia tiene que ver con la resiliencia y qué hallazgos hubo en neurociencia para explicar el fenómeno de la resiliencia. La resiliencia tuvo un gran apoyo cuando empezó a investigarse de la neurociencia. Hasta entonces, en el campo de la neurociencia, no era un tema desarrollado hace 15, 20 años, y recién se empiezan a darle un valor más científico, ¿no? Y esto a mí me parece interesante, sobre todo porque el concepto de resiliencia no fue acogido por el campo médico ni fue acogido por el campo de la psiquiatría. Es decir, y fue acogido más por el campo del trabajo social, de la educación, de la psicología,
Pero al descubrir las áreas y los fenómenos de la resiliencia en el campo, digamos, neuroanatómico, neurofisiológico, de cómo funciona tanto el córtex prefrontal o llamado cerebro racional en su relación con el cerebro emocional, donde está la amígdala. Como ven, la amígdala es la alarma, es donde se regulariza la alarma ante las amenazas, ante el miedo, ante la ira, hasta la hostilidad, y al mismo tiempo la motivación a las relaciones sociales. Y el hipocampo también, porque se ha demostrado que el hipocampo, en el campo de la memoria, en el manejo del estrés, está mucho más desarrollado que en personas resilientes que en personas no resilientes. Tanto la amígdala con el campo del hipocampo en personas resilientes va a estar más desarrollado. A nivel de la neurociencia, lo que sí se ha determinado que el estrés que produce una situación como esta va a activar la hormona del estrés, la cual va a disminuir después de superar la adversidad. Ustedes tengan presente que en esta lámina que estamos, o esta transparencia que estamos proyectando, hay una relación entre el córtex prefrontal o el cerebro racional y el cerebro emocional, donde el ser humano, para poder funcionar, muchas veces ante el impacto de la crisis se tiene que disociar y después se va conectando. Depende cuáles son sus disociaciones y conexiones y cómo luego va a poder funcionar activamente para superar la adversidad. Lo que sí se ha demostrado, por ejemplo, que en estrés postraumático, en los estados disociativos, que eso los vamos a ver a los meses de este fenómeno y menos ahora, vamos a ver que mucha gente tiene fenómenos disociativos y desestructurantes en ese sentido importantes. Pero bueno, yo quería decir que el desarrollo del cerebro de alguna manera va a estar influenciado por los pensamientos. Y los pensamientos están influenciados por lo que va a ir generando una mayor conectividad cerebral y eso va a generar a su vez nuevas conexiones y va a ampliar nuestras capacidades cerebrales. Se ha demostrado a nivel de la neurociencia que de alguna manera hay un mayor desarrollo en personas resilientes o mayor activación del cerebro izquierdo que está 30 veces más activado que de personas no resilientes, investigación que fue hecha por Davidson en 2012. Si desde el punto de vista físico o genético, mejor dicho, hay una alteración de la neurotransmisión de la dopamina y la serotonina en las personas resilientes y se ha demostrado que los procesos inflamatorios de las personas resilientes de sus organismos son mucho más débiles porque están acostumbrados mucho más rápido a activarse en situaciones de estrés. Para ellos es como nadar y como ser peces en el agua. Es decir, se produce menor frecuencia en las enfermedades metabólicas y cardiovasculares, se fortalece la atención y la memoria en las personas resilientes mucho más y se ha demostrado que las personas resilientes viven más años a pesar de la salud, a pesar de la edad y a pesar de otros factores. Bien, vamos a pasar a la transparencia siguiente y vamos a, bueno, esto ya lo hemos visto en cuanto a la neurociencia y la resiliencia y vamos a ir de lleno a cuáles son los pilares de la resiliencia individual. Vemos que Bolen y Bolen en 1993 descubrieron cuáles eran los pilares de la resiliencia individual y observaron que estaba la iniciativa, el humor, la creatividad, la moralidad, el pensamiento crítico
y la introspección y la independencia y la capacidad de relacionarse. Como ven, el humor es un recurso simbólico humano que opone resistencia al discurso hegemónico. El humor, desde el punto de vista social, siempre apela al otro. El humor va a lo insólito. El humor desactiva conflictos. Hay una explosión de humor brutal en este momento en todo el planeta. El humor supone que está atravesado por la risa, y Kierkegaard lo considera el humor como un estado teológico celestial. Esto que el humor desactiva nuestros conflictos es muy interesante. Ahora, yo diría que la explosión de humor que tuvimos aquí en España y seguramente en todos los países ha sido parecida. Por ejemplo, aquí tuvimos una explosión de humor también brutal, ¿no? Habrán recibido infinidad de memes, infinidad de vídeos, infinidad de programas por la televisión y infinidad de situaciones que ridiculizan a la situación de la cuarentena, que es una forma de reírse de uno mismo, es una forma de reírse de la situación, es una forma insólita de descongestionar. A través del sarcasmo, a través de la risa, a través de la sátira, a través del cuento, a través del humor, esto es parte de la expresión de dicho humor. Acá tuvimos un programa en televisión que se llamó Diarios de la Cuarentena, que lo daban y creo que lo siguen dando todos los martes. Es un programa televisivo que escenifica lo que pasa en el confinamiento y si alguno lo puede ver que no es de aquí, se lo recomiendo porque realmente descongestiona el confinamiento. También me causó gracia un vídeo que me llegó de una chica que decía, bueno, hay en el estadio 1 o en el estadio 0 o en el estadio 2, que sucede algo parecido en todos los países, dice, hay sitio para salir los mayores, hay sitio para salir los padres con los niños, hay sitio para los deportistas, hay sitio para todos, dice, pero ¿cuándo hay sitio para mí que yo quiero tener relaciones sexuales y no las puedo tener? Entonces, esta forma de cuestionar un poco al humor, a tal punto que hubo una propuesta en el Parlamento francés muy interesante de un diputado en plena situación de resiliencia que dijo, tenemos que permitir a las parejas que se aman o a las parejas que están constituidas o que puedan viajar y verse. La propuesta por temas de salud, argumentaron en el Parlamento, no prosperó, pero es muy interesante porque nadie se había acordado de las parejas que estaban separadas. Y esto es parte de la resiliencia, apostar porque la gente se siga amando en vivo e en directo es apostar por la resiliencia. Quizá en el estadio 1, en el estadio 2 permitan, y ya creo que lo están permitiendo, semejante cosa tan natural, ¿no? Pero nos tenemos que adaptar a esta situación. En el campo de la creatividad y la capacidad de relacionarse, une lo colectivo con lo personal, porque es una percepción que se tiene de la realidad social. Por ejemplo, si una fábrica cambia su producción y se pone a producir respiradores para la comunidad y se los ofrece o se ofrecen a producir mascarillas que no hay como producto propio, ya están con creatividad en el campo de lo social. Otro elemento es el pensamiento crítico, dado que el pensamiento crítico es un baluarte de la resiliencia. Y esto hace que pensemos que la crítica social es tan vieja como la sociedad, pero es lo que va a permitir crear un mundo nuevo, estableciendo una forma comunicativa diferente, una subjetividad diferente y una alternativa finalmente que busque un consenso y una justicia.
la introspección es otro elemento fundamental para avanzar y como pilar de la resiliencia. ¿Qué supone la introspección? En un caso como el COVID-19. Les voy a poner un ejemplo. Un paciente mío me decía, yo no puedo pensar que voy a pasar esta catástrofe, esta pandemia, con todo lo que veo alrededor, donde Madrid se está llenando de comedores populares, que aquí existían muy pocos, o se está llenando de gente que no tiene trabajo, que no tiene posibilidades de salir adelante. Yo no puedo permitirme pensar si no es solamente que tengo que llegar a la conclusión de que mi pregunta introspectiva fue, ¿qué voy a contar o qué me voy a contar a mí mismo que hice durante y después de la pandemia? Y se puso a activar en una ONG que está ayudando a inmigrantes, otros que están ayudando a gente que no tiene recursos, es decir, otros dando alimentación. Y esa es la capacidad que tiene la introspección para avanzar. Y la capacidad de relacionarse tiene la misma, es decir, todos necesitamos en este periodo relacionarnos con amigos, relacionarnos con familiares. Hemos llamado a muchísima gente que antes no teníamos gran contacto, pero hemos recuperado los contactos. Y sentimos que como grupo social sí, nos animamos a compartir, nos animamos a apoyar a los demás, incluso nos animamos a ayudar y a ofrecer nuestra ayuda a los demás a nivel individual. Esto es muy interesante desde el campo de la resiliencia, fenómeno que ya fue descrito hace muchos años por Bolin y Bolin. Pasaremos ahora a hablar de la importancia que tiene la resiliencia familiar. Estoy tomando agua. Bien. La resiliencia familiar tiene otros pilares, que es cómo se ha construido el ser humano a través de la interacción y apego entre padres e hijos. Y es lo que se va cimentando en esa resiliencia en un momento de crisis, de COVID, de pandemia, de falta de trabajo, de falta de recursos. Lo que juega es toda esa interacción que se puede dar entre padres e hijos. Es la práctica de cuidados y crianzas efectivas. Es decir, eso, si lo mantuvieron en un principio y lo siguen practicando durante la pandemia, bienvenidos, porque asegura a fortalecer los pilares de la resiliencia familiar. La estructura y reglas familiares claras. ¿Eso qué supone? Estructura supone límites, supone reglas, supone normas, supone jerarquías, supone autoridad y no autoritarismo, supone, digamos, un diálogo entre las familias, o sea, la estructura y los diálogos y comunicaciones entre los subsistemas están funcionando. Un apoyo y una reciprocidad entre los padres y tener estrategias de afrontamiento eficaces que nos permitan superar la adversidad y expectativas positivas sobre el futuro de los hijos. Estos elementos de la resiliencia familiar son claves para afrontar la crisis. En definitiva, un niño, si tiene confianza en sí mismo, se valorará, se respetará como persona y de esa manera va a poder respetar a los demás. Muchos padres actuales confunden amor con resiliencia y dan a nivel material todo, pero a nivel emocional muy poco o nada, o no lo saben dar, porque la sociedad lo lleva a eso, porque han tenido una historia particular en su lado emocional. Hay muchos padres que confunden amor con ser padres normativos y no padres nutritivos. Se ha investigado a través de Masten y Obradovic en el 2006 que las familias y las personas tienen resiliencias múltiples, tanto para superar los traumas graves como los problemas de la vida cotidiana.
Ahora bien, esto es muy bonito decirlo, pero ¿cómo construimos la resiliencia familiar? ¿Que la construimos o cómo ayudamos a nuestros hijos a trabajar con los fracasos? ¿Cómo los ayudamos a trabajar la adversidad? ¿Qué modelo de resiliencia tenemos los padres y cómo construimos a través de la disciplina, la empatía, saber poner límites claros, estimular la exploración segura, lograr que asuman responsabilidades desde temprana edad y enseñarles a ejercer una comunicación efectiva y una tolerancia a la frustración, entre otras? Es decir, en este momento la resiliencia familiar indica también cómo explicarle a los hijos lo que está pasando en un lenguaje que lo entiendan y cómo asegurar las normas y el cumplimiento de las reglas para que los hijos conozcan la situación tal cual y saber cómo comportarse en esta situación. Educar en la resiliencia, decía una colega de México, que en su casa le habían enseñado que a los niños y adolescentes había que darles desde pequeño, como le daban a ella, 2 regalos. Es decir, uno para ella y uno para otra persona. De esa manera iban a aprender a dar el amor al prójimo, iban a aprender a educarse en la resiliencia e iban a saber también lo que es la pérdida. De lo contrario, le vamos a dar todos los regalos a ellos y lo pasan en las Navidades, pasan en todas las fiestas. Los niños se inundan de regalos, pero no saben compartir. Les cuesta mucho compartir. Comparten muy bien los juegos, comparten muy bien el Fortnite, comparten muy bien todos los videojuegos, pero poco comparten en esto. Pero también depende de nosotros para que desarrollemos y les enseñemos los mecanismos de resiliencia. Ahora pasaremos a ver en qué consiste la resiliencia comunitaria. Es lo que más, una de las cosas que nos atañe y de cómo articular la resiliencia comunitaria en las terapias, o si eres psicólogo social, trabajador social o psicólogo comunitario, bueno, aquí tienes un arma y una herramienta. Y si no lo eres, tienes que ver a nivel clínico cómo encajar, es decir, el fenómeno comunitario como en el fenómeno social y familiar. La resiliencia comunitaria, como bien dice la transparencia, que la escribió Landau y Saúl en 2001 y 2002, es la capacidad, la esperanza y la fe que tiene una comunidad que ha sufrido catástrofes, guerras o traumas para superar la adversidad y hacer que prevalezca mayores recursos, competencia y conexión emocional. Pero esto es muy lindo decirlo, pero vamos a ver en qué está basado esto, porque esto está basado en la estructura de la sociedad. Es decir, la estructura que tiene una sociedad nos va a dar los pilares de la resiliencia y comunitaria. Es decir, la resiliencia comunitaria está basada en los criterios de salud y enfermedad y qué es lo que produce la salud y qué es lo que produce la enfermedad en una sociedad. Los epidemiólogos sociales trabajan en este campo y es lo que nos ocurre ahora. ¿Cómo determinamos que esta sociedad va a tener pilares de resiliencia comunitaria que pueda sustentar, es decir, esta crisis, es decir, brutal que estamos padeciendo? Una es cómo está conformada la estructura de la sociedad. La estructura de la sociedad está conformada por una autoestima colectiva. Tiene que haber una autoestima colectiva de las personas, es decir, tiene que haber una satisfacción y orgullo de pertenecer a esa comunidad. Eso nos da hay comunidades que se prestigian de tener premios Nobel, hay comunidades que se prestigian de tener una buena naturaleza, hay comunidades que se prestigian de tener un buen sistema democrático, hay colectividades o naciones que se prestigian de tener una buena armadura de distribución de los bienes y de la riqueza. Hay sociedades que se prestigian de tener una cultura, unas comidas exquisitas. Es decir, en distintos órdenes de la sociedad tiene que haber un orgullo de pertenencia a esa historia, a esa identidad cultural.
Otro elemento fundamental de la resiliencia comunitaria que me parece clave es el ejercicio de una democracia activa. Por eso, en los países que se dicen democráticos, la gente tiene que trabajar y luchar para que esa democracia se haga oír. Y eso tiene que ver con una escucha y coparticipación de todos los sectores de la sociedad en este momento frente al COVID-19 y más que nunca. Tiene que haber una transparencia en la gestión, tiene que haber, si las cosas dentro de la democracia están funcionando mal, va a haber que cuestionarlas y este momento es una resiliencia para que las cosas se ajusten, porque lo que ha producido la crisis que ha saltado toda la situación de cómo están conformados los distintos sistemas y ha saltado, como dijimos, lo mejor y lo peor de cada situación. Pero como dice una filósofa española que se llama Adela Cortina, en un reciente artículo ha dicho que para que una sociedad funcione, aparte de la autonomía colectiva, aparte y dentro de una democracia activa, tiene que haber códigos, tiene que haber reglas, tiene que haber normas, tiene que haber una constitución, tiene que haber un respeto, tiene que haber un acuerdo de valores y prácticas que, si eso no se da y no se respetan y no van hacia adelante cuando hay que hacer algo en común, eso puede hacer peligrar la democracia. Y si la democracia peligra, va a peligrar lo que podamos hacer. La estructura de la sociedad también está conformada por la identidad y la vida cultural que tiene la gente, por los valores éticos, por el humor social, donde la comedia se impone a la tragedia sin desconocer que la tragedia existe, y tiene que haber calidad y acceso de los servicios de salud, sociales, sanitarios y educativos. Y se tiene que fomentar a todos los niveles la solidaridad y el altruismo. Todos estos pilares de la resiliencia comunitaria son claves para poder accionar. La resiliencia comunitaria tiene distintos ámbitos. Uno es el político, otro es el social, otros son las instituciones no gubernamentales, otras instituciones religiosas o espirituales, y la comunidad, el barrio, los vecinos, los servicios sociales, los servicios educativos, los servicios de atención, es decir, todo lo que conforma el tejido. Estas 5 elementos de la resiliencia tienen que estar, digamos, en acuerdo para poder actuar y para poder ir resolviendo situaciones que son complejas, y más con el COVID-19. Muy bien. Bien, ahora les diré algunos ejemplos que seguramente se habrán dado en todas partes y no solamente en España, de cómo se está planteando la resiliencia comunitaria observada. Por ejemplo, los aplausos solidarios a las 20 horas para los servicios esenciales, sean médicos, sean policías, sean bomberos, sean enfermeros, sean trabajadores sociales, sean los cuidadores en las residencias de ancianos, es decir, todos los que fueron servicios, sean los repartidores que nos traían las comidas, sean los empleados que están en los supermercados, en las farmacias, que eran los servicios que nos permitían que estuviesen abiertos. Este aplauso solidario conforma una resiliencia comunitaria, pero como decía una autora, decía, en Londres, en el 45, cuando terminó la guerra, aplaudían a los soldados que habían derrotado al nazismo, pero los soldados no solamente querían aplausos, querían que la sociedad fuese una sociedad en la cual todos tuviesen derechos, todos tuviesen posibilidades de trabajo, todos tuviesen un estatus y una situación. Lo mismo sucedió aquí cuando los sanitarios, los médicos,
No se olviden que de aquí se han ido más de 7.000 médicos y enfermeros en los últimos 7, 8 años de España. Es decir, y porque antes se ha tratado de desmantelar la sanidad pública. Los médicos y los enfermeros y el personal sanitario decía, no queremos solamente los aplausos, que son bienvenidos porque es un gran reconocimiento de la población, hemos entregado nuestra vida, es decir, a nuestra profesión, pero queremos sueldos dignos, queremos una vida digna, queremos un reconocimiento digno que se traduzca en que haya más gente, haya más plazas, haya mejores condiciones, etc. Bien. ¿No quieren? Ser héroes. No quieren ser héroes, quieren ser personas normales que puedan disponer, porque ustedes saben que, como ha sido en todos los países, el colectivo sanitario ha sido el más contagiado en relación a otros colectivos. Bien, otro elemento de resiliencia comunitaria observada era la alegría compartida de los sanitarios cuando se producía o se produce una alta hospitalaria. Eso da sensación de pertenencia no solamente al grupo de los médicos, da sensación de pertenencia y de realización de un trabajo bien hecho y de haber vencido la adversidad. Ha salido una persona y la hemos sacado adelante. Ha habido surgimiento de canciones alegóricas como Resistiré y una cantidad de conciertos y cantidad de actuaciones, de poemas, de libros, de textos, de programas radiofónicos, de testimonios, porque el testimonio es un elemento curativo de la resiliencia. Que la persona cuenta lo que le pasa y lo que ha vivido es brutalmente sanador y curador. Acá ha habido periodistas y médicos que contaron su experiencia en la unidad de cuidados intensivos y se ponían los pelos de punta cuando los escuchábamos y los leíamos. Porque una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo cuentes. Ha habido un periodista que se llamó David Tejera, si pueden conseguir el elemento, digamos, el resumen de la crónica estaba en el diario El Mundo de España, que fue al principio de la pandemia. Bien, la implementación del humor, ya lo hemos dicho, hay un aumento de la creatividad en todos los planos y hay una gran inversión científica. En este momento, como resiliencia comunitaria, es decir, todo el mundo se dedica en forma resiliente a investigar sobre las vacunas y a ver cómo superan la adversidad y se encuentra la vacuna. Aunque todo esto hay gente que critica el tema de la vacunación, pero ese es otro tema. Pero el tema, desde el punto de vista científico, es brutal cómo hay una sincronización mundial para encontrar la vacuna. Hay una redigitalización de la sociedad que puede ser un avance y algunas personas lo ven como un problema, pero ha sido un cambio y hay que admitirlo porque ya está aquí con nosotros esta necesidad de momento de estar trabajando en casa y algunos estarán trabajando. En los países del norte de Europa hay un 40% que está trabajando en telemático. En el sur de Europa es menos. Y seguramente en Latinoamérica será menos que aquí porque no todo el mundo puede disponer de lo telemático. Observamos creación de plataformas de vecinos solidarios que ayudaban a ancianos o personas que no podían salir o que estaban enfermas o les llevaban la comida. Hemos observado en forma resiliente, de forma comunitaria, médicos o enfermeros jubilados que se ofrecieron para ayudar, psicólogos que atendían y atienden de forma gratuita a las víctimas. Hay ofertas digitales de cursos y conferencias online gratis. Hay reclamación de una atención específica en salud mental para el sector sanitario, que es el más dañado, es decir, y para todas las personas afectadas por el COVID. Hay cartas anónimas de apoyo a enfermos hospitalizados. Es decir, todos estos y muchísimos más son ejemplos de resiliencia comunitaria. Y les quiero anticipar que en Europa, es decir,
hoy se ha publicado que va a haber una revolución verde donde hay destinados fondos para plantar 1 trillón de árboles en todos los 27 países de Europa, y va a haber, por acuerdo mayoritario, un 30% de la tierra europea va a estar protegida. Esto es la resiliencia, esto es lo que ha producido el vuelco. Y esto es importante verlo como algo que potencia el desarrollo. O gente que está desde altos organismos diciendo que tiene que haber una cura planetaria para el tema de la alimentación. Aquí en Madrid, tristemente, ofrecieron a familias que no podían al principio pizza y sándwiches, cuando tenían toda la posibilidad de ofrecer otros elementos. Después, por la crítica social que hubo a eso, se modificó y están ofreciendo comidas más sanas. Es decir, yo no estoy en contra de la pizza ni de los sándwiches, que se pueden comer con cierta periodicidad, pero no todos los días a los niños. Lo que quiero decir es que hay una explosión en el campo de la alimentación, hay una explosión en el campo de la naturaleza, sí, y porque, decía Noam Chomsky, alertaba, va a haber, si no nos ponemos de acuerdo y no hacemos cosas para superar las adversidades, sí, va a haber una próxima explosión, que es la explosión climática, y va a ser peor que esta, cosa que ya se está alertando desde tiempo atrás. Es decir, la gente se ha hecho más ecológica, la gente ha logrado también pensar que puede estar contaminando, que el tema de los vuelos va a ver cómo se los va a replantear, el tema del coche, el tema del uso de la bici, todo eso está fluyendo, y eso es parte de la resiliencia y parte de la lucha contra la adversidad. Este sistema que aparece en esta transparencia, que es sistemas y resiliencia en contextos de adversidad, es muy interesante, y yo pienso que lo podéis, podéis sacar una foto de él, o podéis, o después le daremos la presentación para que la tengáis como baluarte, para que la podáis utilizar. Porque este esquema de Masten y Obradovic es cómo trabajar en sistemas de resiliencia en contexto de adversidad. Es decir, esta pandemia, a nivel mundial, no se ha visto casi nunca. No la podemos comparar con lo que hace 100 años la gripe española, porque la situación era muy diferente, porque los recursos que tenemos ahora son muy diferentes. Pero bueno, pueden estar ayudando a trabajar con ella. Por lo tanto, no nos detendremos, pero como ustedes ven, cuando hablamos de sistemas, hablamos de la interacción entre todos estos estratos, que es el cerebro humano, el apego seguro, la persona, la familia, los pares, la cultura y la sociedad. Bien, ténganlo presente para vuestro trabajo, que les puede ser de utilidad. Bien, siguiendo con la presentación, vamos a ver ahora cómo trabajamos a nivel de psicoterapia la resiliencia individual. En principio tenemos que decir que vamos a detectar e intervenir en las reacciones psicológicas habituales en una pandemia, y hay que evitar medicalizar. Por todos los medios hay que tratar de evitar medicalizar. ¿Esto qué supone? Supone que vamos a ver ansiedad como algo normal en una pandemia, vamos a ver insomnio, vamos a ver depresión, vamos a ver miedos, vamos a ver temores, pero no tenemos que medicalizar, porque entonces no es intervenir desde el punto de vista de la psicoterapia. Después les voy a dar unas pautas de cómo trabajar con el tema
de las reacciones psicológicas en casos complejos. Posiblemente gente nos venga puntualmente y tengan este fenómeno. Yo personalmente les puedo contar que cuando surgió la pandemia y nos confinaron, tuve una reacción de miedo extrema y pensé, en lugar de quedarme, en irme a la playa. Y después dijeron, no, esto no lo puedes hacer, pero fue una reacción instintiva. Y estas reacciones de miedo son las que aparecen en mucha gente y suceden, y es lo que vamos a afrontar. Otros temas que tienen que ver con las reacciones psicológicas derivadas de la pandemia, pero a su vez que tienen un componente social y económico, también van a generar ansiedad, miedo, irritación, protesta, y hay que evitar, obviamente, medicalizar. El estrés agudo son parte de estos síntomas que yo enumeré anteriormente, y el estrés postraumático va a aparecer en meses posteriores. Posiblemente ahora no veamos tanta gente con estrés postraumático. Y el duelo sí lo vamos a ver, y lo estamos viendo, en personas que sí han perdido directamente a familiares, pero posiblemente todavía no van a consultar, y el duelo hay que transcurrirlo como todo duelo. Pero si tenemos elementos desde la resiliencia, de cómo aplicar la resiliencia comunitaria y cómo afrontar esto, lo vamos a poder ayudar mejor. También hay que ver los duelos que son los indirectos: amigos, vecinos, comunidad, gente, compañeros de trabajo, jefes. Una alumna me dijo el otro día, se me murió el jefe, y no sabía, y se largó a llorar, y no sabía cómo manejarlo, ¿no? Que de repente la persona que trabajó durante 6 años se le había muerto. Bien, dentro de la resiliencia individual, es decir, hay que potenciar el humor, la creatividad, la solidaridad, el altruismo y la relación con los demás. Otro elemento a mí me parece importante de cómo intervenir sobre los mecanismos de resiliencia no efectivos es que mucha gente dice, bueno, yo me paralizo, yo estoy solamente en la queja, yo estoy solamente en el sufrimiento, de aquí nadie me va a sacar, mi situación es catastrófica, no puedo pedir ayuda a nadie, no puedo hablar con nadie, me abandono, entro en una idea nihilista de la vida, incluso puedo pensar en suicidarme, o puedo pensar en darme atracones con la comida, o puedo pensar en tratar de beber alcohol para tranquilizar mis angustias, o abandonarme. Es decir, que esto es importante, que estos mecanismos que no efectivos de resiliencia, porque no son mecanismos de resiliencia, son reacciones psicológicas no efectivas que no apuntan a la resiliencia. En definitiva es eso. Entonces, es muy importante en este punto cómo intervenir, porque yo le diría a todos los colegas que en principio una colega americana que se llama Bragg nos habla del RAIN. Y ahora vamos a ver en qué consiste el RAIN, que RAIN, como ustedes bien saben, en inglés es lluvia. Bien, si ustedes van a la transparencia, ahí abajo dice RAIN, que es Recognition, Allow, Investigation and Nurture. En última instancia, las iniciales que ayudan a la gente es lo que permite avanzar en el tratamiento de la gente que nos viene por problemas diferentes. Primero hay que admitir, la gente tiene que admitir que lo que le pasa.
el recognition es reconocer lo que le pasa. Me siento mal, tengo miedo, no quiero salir a la calle, estoy obsesionado que me voy a morir, estoy obsesionado con la limpieza, porque si no me limpio, estoy obsesionado con la mascarilla, estoy obsesionado con mi hijo que no lo dejo salir a ninguna parte, tengo distintos miedos. Entonces la persona, el primer paso es reconocer lo que le está pasando, o reconocer que la descarga la hace con la pareja, o con el hijo, con el marido, o si está solo, lo hace con un amigo, entonces se está quejando a través de los WhatsApp, etc. Bien, entonces el profesional tiene que hacer un reconocimiento de eso. El otro punto, nos comentaba la colega americana que decía que la persona tiene que permitir que el síntoma o el conjunto de síntomas que tiene estén, no hacerlos desaparecer, o no decirle no le des importancia o ya se te va a pasar, o no le hagas caso, ya vas a ver que todo pasa. De esa forma, obviamente, no le vamos a ayudar. El otro tema en la investigation es a investigar qué partes del cuerpo están conectadas con esos miedos, esos temores, esa ansiedad, esa angustia que tienen las personas. Y la otra parte es la nurture, que es la nutrición. La persona tiene que permitirse hacer una autocompasión, tiene que permitirse hablar en voz alta, tiene que permitirse meditar, tiene que hablar con una voz, con alguien que le quiera y que él confíe o que ella confíe, hablar por teléfono o hablarle al WhatsApp, o si está en la familia, hablar directamente en la familia, y si piensa que tiene que hablar con un terapeuta, hablar con el terapeuta o la terapeuta que le puede entender. Es decir, la persona se va a sentir acogida en la nutrición y ella misma también puede hacer el fenómeno de la autocompasión o de la meditación. Hemos visto la necesidad de hablar con los demás mucho más incrementada y hemos visto la necesidad de contener mucho más a los demás. Entonces, ¿qué pasa después del rain? Ahora hablamos solamente de la lluvia literal. ¿Qué pasa cuando hay lluvia? Y aquí, que es primavera, que está todo florecido, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que ahora estamos todos verdes, no solamente que la Comunidad Europea ha decretado el Green Deal, sino que después de que viene la lluvia, si viene el florecimiento, viene la esperanza, viene la resiliencia, viene el afrontamiento, y estamos afrontando en forma resiliente algo fundamental, que es todo lo que nosotros hemos transmitido. Bien, esto en cuanto al RAIN. Y viendo la transparencia en el campo de la resiliencia individual, vamos a seleccionar y regular la información que llega en relación al COVID. No tenemos que atender todas las llamadas ni contestar todos los WhatsApp. Le demos prioridad a los que nos interesen, los más cercanos, los más considerables, y no tenemos que abrir todo porque hay mucha información muy nociva también. Entonces, eso tenemos que plantearlo como un criterio a dar a conocer a los mismos pacientes o amigos o familia. Establecer prioridades en la comunicación con las personas. No todas las personas que nos llaman les vamos a atender porque no estamos para todos. Porque es verdad que ahora hay una explosión de comunicación, pero nosotros tenemos que ayudar a establecer prioridades. Porque si las personas están muy mal y nosotros pensamos que les podemos ayudar a todas, por ahí no les podemos ayudar a todas. O no nos pueden ayudar, entonces hay que establecer prioridades como en la vida misma. Organizar horarios para el teletrabajo es clave. Establecer unas rutinas, tanto si se trabaja como no se trabaja, porque hay mucha gente, obviamente, que se quedó sin trabajo. Entonces esas rutinas tienen que ser constructivas y no decir, hay gente que se dedicó y dice, bueno, yo me levanto a las 11, a las 12. No. Dedicar un tiempo diario a las salidas, al ejercicio físico y a la meditación. Y regular la ingesta alimentaria es clave,
el abuso de alcohol y de pantallas también es clave. Fundamentalmente, el tema de las pantallas con los niños es un tema muy preocupante y es algo que tenemos que manejar y controlar. ¿Cómo trabajamos con la resiliencia familiar en el campo de la psicoterapia? Respetamos la intimidad de los subsistemas de la familia en el confinamiento. ¿Eso qué supone? Supone ni más ni menos que tengamos un respeto por que cada uno pueda tener un sitio, si lo tiene, a veces no lo tiene porque los espacios son pequeños. Puede ser ahora que pasamos a una fase o a otra fase que la gente tenga espacio fuera, si no los tiene en la casa, pero tiene que haber intimidad de los subsistemas, la comunicación. Es decir, tiene que haber un fortalecimiento y un respeto de la estructura del sistema de la familia en el confinamiento. El confinamiento es un buen criterio para poder delimitar sistemas y ver cómo funciona un sistema familiar en vivo 24 horas. Fortalecer las relaciones de apoyo, confianza y optimismo entre los miembros. Esto es clave. Nosotros hemos visto, por un lado, gente que se ha unido mucho más y donde había problemas previos o de pareja o de familia o patología mental previa, vimos que en muchos casos ha habido agravamiento de la situación. Otro elemento es tolerar algunas reacciones interpersonales del confinamiento. No toda reacción de alzar la voz, no toda reacción de irritación, no toda reacción inadecuada psicológica, no todo aislamiento que necesita la persona o estado depresivo, no toda situación de ansiedad, etcétera, si supone en las relaciones interpersonales un problema grave, porque precisamente el confinamiento produce el ejemplo que yo daba a muchas familias cuando enseñaba terapia familiar, les decía que se imaginen una isla donde viven 2 personas y no hay nadie más alrededor. Es decir, ¿cómo termina eso? No es el ejemplo igual porque nosotros podemos salir, tenemos contacto con otra gente, estamos en otra dimensión, pero si no sabemos manejarlo, mal asunto. Es decir, lo que sí no podemos tolerar, ni violencia, ni malas contestaciones, digamos, no podemos tolerar violencia, no podemos tolerar agresión. Después, otra cosa que los psicoterapeutas y los trabajadores sociales y todos los psicólogos hacen es preocuparse por los pacientes que ya no ven porque no pueden venir o porque no se pueden conectar telemáticamente y sobre todo en parejas y familias que están en riesgo por presunción de violencia intrafamiliar o de género, donde hay adicción, donde hay separación o donde ustedes ven que hay situaciones más graves. Otro elemento que ayuda a la resiliencia familiar en psicoterapia es la posibilidad de construir una narrativa común y rituales familiares para afrontar la crisis. Para construir esta narrativa podemos buscar fotos, podemos buscar cuentos, podemos escribir, podemos buscar un cuaderno. Es decir, es muy interesante cómo vamos a ir generando este tipo de narrativa. Es decir, yo les quiero anticipar en relación a los niños necesitan 1 o 2 conversaciones breves diarias como normal, mirándole a los ojos en situaciones de estrés o tensión como la que estamos viviendo, van a necesitar más. Los niños y los adolescentes necesitan que los padres normalmente le hablen o contacten con ellos. Al menos 3 a 5 minutos al levantarse, al regreso del cole o antes de dormir. En el confinamiento es algo que lo tenemos que hacer más estrictamente. Los niños se necesitan que se les expliquen claramente las medidas de seguridad. Una de las tareas que hacemos con los niños es hacer un ejercicio de ilusiones. Es decir, en el cual planteamos en forma conjunta las ilusiones que cada uno tiene cuando termine la crisis, qué es lo que cada uno quiere y cómo lo va a hacer.
Estamos trabajando con la resiliencia, estamos trabajando con la esperanza. También hacemos un ejercicio de juegos periódicamente, que pueden ser juegos de cartas, juegos de mesa, y no solamente las máquinas o los videojuegos. Es decir, es necesario fomentar la lectura, la música, la cocina y mayores responsabilidades en ello. Nosotros tenemos que tolerar, así que como adultos, nosotros podemos tener reacciones inadecuadas. Los niños y los adolescentes en esta situación van a tener problemas porque no están con sus amigos, no están jugando fuera, están solamente online, están con los profes, los que pueden estar online o no están directamente. Y también porque los niños están absorbiendo muchos temores y malestar en las reacciones inadecuadas que puedan tener los padres. Los niños pueden tener reacciones de ira, de insomnio, pesadillas, y esta situación puede empeorar si los padres son pesimistas, si son catastrofistas, si están escuchando todo el día noticias negativas que no alientan. La resiliencia se pone en función cuando los padres saben dar la esperanza. En las crisis podemos elegir crecer si elegimos crecer. Y esto es clave en la resiliencia familiar. Podemos crecer si elegimos crecer. Bien, ahora veremos, para ir concluyendo de a poco, la resiliencia comunitaria supone promover el compromiso de la inclusión y la unidad de toda la comunidad, es priorizar la ayuda sanitaria, económica, social y psicológica a los factores y sectores más afectados por la pandemia, es construir un relato colectivo de la comunidad ante la experiencia del COVID-19, es restablecer los ritmos y rutinas de la población de forma progresiva según los indicadores de la pandemia, intentando que se respeten las normas oficiales. Es decir, la prioridad sobre los ritmos y rutinas es clave, ¿no? Tenemos que participar en rituales simbólicos que creemos que ayudan a la resiliencia colectiva y tenemos que alcanzar una posición y una visión positiva del futuro. Como hemos dicho, estamos en la explosión de la resiliencia, aparte de vivir con mucha ansiedad, mucho temor y mucho duelo. Y es una oportunidad como toda crisis, pero esta es muy grande y es muy poderosa. La resiliencia comunitaria da lugar, y tenemos que dar lugar a las iniciativas grupales o colectivas que ayuden a la población, y también tenemos que promover, en las personas que lo consideran y lo ven como necesario, las prácticas espirituales de distinto orden, como práctica integral de la salud, o las prácticas religiosas que ayudan mucho a la gente que es creyente, pero que no pertenece a ninguna comunidad fanática, ni discriminatoria, sino unas comunidades religiosas integrativas. Bien, como el tiempo se nos ha echado encima, yo voy a concluir con un proverbio que planteó Paul Bouvier y otra frase ilustrativa que planteé yo, que la resiliencia no es una vacuna contra el sufrimiento ni un estado adquirido e inimitable. Es un proceso, un camino que es preciso recorrer. Las capacidades resilientes de una sociedad en una situación de crisis se valoran de acuerdo a cómo ésta transforma un conflicto, problema o patología en una solución. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo he ido apuntando alguna cosa de las que... A ver, te voy a dar un respiro a Eduardo. Y estaba yo comentando, ¿no? Cosas que habéis ido apuntando. Hay gente que es más activa y gente que queremos que pregunte, ¿no? Itzel Pérez, que nos escribía desde México, ha apuntado un par de cosas. Primero decía que igual esto que nos está pasando nos ayuda, decía Itzel que en México está pasando, ¿no? Que incluso ayuda a lo mejor a romper esta idea de no acercarse a los profesionales de la salud mental. No sé cómo es en México, aquí todavía cuesta un poco, a veces que la gente entienda que es bueno ir a terapia y estas cosas.
yo tengo un poco la sensación de que aquí se ha hecho mucho hincapié en la crisis sanitaria, de sanidad física, Mental, y vamos a ver qué pasa con la sanidad, ¿verdad? Con la crisis en la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, me dice Eduardo que le cuente cosas de la pregunta, ¿no? Pues mira, comentaba, sí, Itzel Pérez comentaba esto, que en México pasaba esto, que la gente se acerca más. Y luego también decía, hablaba de pérdidas, ¿no? Si había veces que la gente dejaba de hacer cosas y eso es parte de la pérdida, ¿no? Dice, un cambio de rutina, el dejar de hacer obligado por necesidad de un momento. Esto es lo que comenta, ¿vale? Vale. Y porque lo pregunta, ¿no? Si es parte del duelo. Y bueno, vamos despacito, vamos a ir apuntando cosas porque Selén también ha sido muy activa en las preguntas. Hablaba con otra compañera, con Liliana, ahora te dejo que te sientes, Eduardo. Hablaban del encuentro con la naturaleza, ¿no? Como un verdadero elemento resiliente, ¿no? El volver a esa naturaleza, ¿verdad? Bueno, agradecer también están comentando la gente, ¿no? Todo lo que has compartido, Eduardo. Pues venga, cuéntanos, Eduardo, siéntate y cuéntanos. Dice también María Eugenia, ahora me muevo yo de aquí, que se siente Eduardo, cómo abordar cuando los duelos son múltiples, ¿no? Qué interesante esto, fíjate. María Eugenia, me permito compartir contigo mientras Eduardo escribe, dices pérdida de trabajo, de familiar, etcétera. Esta mañana mismo una colega muy apenada me decía que un amigo suyo con 45 años se suicidó la semana pasada ahorcándose en el garaje de casa, ¿no? Y hablábamos de que en definitiva esta pandemia también está llevando a veces a una pérdida de identidad. Esta persona ha perdido el trabajo, siendo él el gran proveedor económico en casa con 2 niños pequeños, y ha perdido otro familiar y decíamos cómo cuando uno pierde como el sentido de existir y ahora quién soy, quién voy a ser yo ahora para mi familia, y fijaos qué muerte tan brutal, ¿no? Estos duelos múltiples, ¿verdad? Que tienen que ver con la identidad. Venga, voy dejando que Eduardo se siente, yo voy escribiendo lo que vais contando y así se lo voy luego comentando a él. Gracias por lo que comentáis, que así no se nos hace esto más rico. Venga, Eduardo, habla si quieres de esto que están comentando. Giselle, de México. Sí. Bien, en principio abordaré... Al México nos huyen, dice. Perdona, dice Giselle. En México nos huyen, ¿no? Pero esperamos que esto que nos ayude, porque a veces que nos huyen a los especialistas en salud mental, comenta Giselle. Bien, en principio vamos a hablar de lo que supone el tema de los terapeutas y los psicólogos en el campo de la salud mental. Yo quiero decir que aquí en España, y pienso que en parte de Latinoamérica, excepto los PIR, que es una especialidad que se adquiere por oposición, o sea, por concurso en el ámbito público, y que es deficitaria en relación a la cantidad de necesidad que existe en salud mental, hay una necesidad de atención gratuita de psicoterapia, porque la mayoría de los centros y servicios de salud mental en España, salvo excepciones, ¿no? En el País Vasco hay excepciones, en otros lados hay excepciones, está profundamente deficitaria y realmente si tú pides psicoterapia te dan un turno de una vez por mes, ¿no? Porque no tienen personal para poder abordar y imagínate lo que puede servir una vez por mes hacer una psicoterapia, ¿no? Entonces ha habido un reclamo del Colegio de Psicólogos de Madrid, del Consejo Nacional de Psicología, para que haya más inclusión de la psicoterapia y sea reconocida a todos los niveles y de que el gobierno lo vea como algo útil. Por eso cuando hablamos que la comunidad tiene que... es un momento para exigir que la sanidad y la salud mental entren en el campo no solamente de los sanitarios. Si los sanitarios en este momento están pidiendo sanidad, salud mental y psicoterapia gratis como reivindicación, los psicólogos están pidiendo aquí en España mayor inclusión y mayores posibilidades en el campo público.
y también mayores ayudas, porque la psicoterapia obviamente es una profesión sí, donde tiene un gran peso y una gran importancia para la población, y yo pienso que decir, así como Boris Cyrulnik decir, en Francia está colaborando con Macron en la resiliencia, en el campo de la resiliencia, sí, para ayudar a la población y en el campo de la cultura, etcétera, es decir, y fue también copartícipe con Mitterrand en la época de Mitterrand. Yo pienso que en todos los países se necesita gente que pueda plantear desde la resiliencia la inclusión en salud mental de los profesionales. Eso por un lado. Y yo pienso que la lucha la tienen que dar los propios profesionales en los distintos organismos donde estén. En relación a las pérdidas, bueno, sabemos que hay situaciones de duelo que tenemos que abordarlas, ¿no? O sea, porque son pérdidas múltiples las que existen y que, bueno, y que tienen que salir y que tienen que lograr profundizarse y hacer las terapias grupales. Yo pienso que son muy buenas a nivel grupal para elaborar el duelo. Las terapias de grupo en los centros de trabajo también son muy buenas. Las terapias familiares, elaborar el duelo en forma colectiva y no solamente individual, a nivel sistémico, es decir, si no, bueno, cada uno puede estar reaccionando de alguna manera diferente, pero el terapeuta que está bien formado en el campo del duelo y con un pensamiento sistémico, me parece muy, muy, muy interesante lo que podéis hacer, lo que podéis contribuir. Bien. Tengo más preguntas, sí. si quieres. Mira, una compañera comenta si esta pandemia supone un cambio en los estilos de crianza. ¿Qué opinión te merece esta idea, ¿no? Lo que está sucediendo, si eso hace que cambie el estilo de crianza. Yo pienso que sí, porque las personas, si aprendemos, van a poder dar una prioridad a la crianza, tanto el padre como la madre. Yo pienso que muchos padres ahora, y hablo de padres varones, también las mujeres, pero las mujeres siempre han ejercido la maternidad de una forma u otra. Pero los padres que la nueva paternidad puesta en funcionamiento es algo que yo pienso que lo van a pelear los padres y las madres para que la crianza sea diferente, para que podamos ver a los niños, para que podamos hablar con ellos, para que podamos interesarnos por ellos. Y la crianza va a cambiar porque si también cambia en forma telemática parcialmente el sistema educativo, quizá va a haber menos tiempo. Los niños ahora, los que pueden comer, están comiendo mejor. ¿Por qué comen mejor? Porque no comen la comida del catering del cole. Porque si comen la comida que le hacen los padres, se ve en crecimiento en los niños, los niños, la máxima felicidad que tienen es compartir con los padres y comer con ellos y cocinar con ellos en este momento. Yo pienso que va a haber mucha más empatía, va a haber mucha más dedicación y va a haber más reflexión de los padres, la importancia que para ellos tienen sus hijos. Y los hijos, yo pienso que también van a cambiar porque van a exigir más a los padres. Y los padres van a dar más responsabilidad. Los van a tener a los hijos menos malcriados, entre comillas, no todos, y les van a pedir responsabilidades, pero también les van a dar mucho amor, mucho cariño. Bueno, en España, ¿verdad, Eduardo? Se dice que los niños en eso están contentos porque están pasando con sus padres más tiempo que nunca. Exacto. Una persona dice cómo ayudar a una madre alcohólica con hijos adolescentes en ese círculo tóxico donde ninguno trabaja, donde hay un incremento del consumo de esta madre y estos hijos donde uno golpea y están en ese círculo tóxico de relación del que no salen. Desde nuestra experiencia, estamos hablando de una familia grave, muy perturbada,
un ambiente muy tóxico, donde hay alcohol casi siempre hay violencia. Entonces, si los hijos están en peligro de violencia, y seguramente lo estén, porque acá hablas de la madre, ¿no? Sí, ella habló de un caso de padre. De una madre, es decir, no se sabe si está el padre o no está. No, no hay padre. Parece que no hay padre, bien. Si los hijos están en peligro, lo importante es que los hijos salgan de ese hogar si no hay, si no hay medios terapéuticos para intervenir sistémicamente y comunitariamente con la madre. Si una madre está alcoholizada, como saben, hay que desintoxicarla. Puede ser ambulatoriamente, pero si es un caso grave, habrá que ingresarla. Si los medios no están dados para ello y los hijos siguen en riesgo y la madre sigue bebiendo, la respuesta es muy clara, es lograr que la madre entienda que los hijos están en riesgo, tienen que salir de la casa hasta que la madre se ponga en un tratamiento y deje de beber y se haga un tratamiento terapéutico acorde. Bien, otra persona comenta que ella ha escuchado que en España se accede a la psicoterapia a través de una derivación médica. Yo creo que se refiere cuando en lo público, ¿no? Sí, en la psicoterapia, sí. ¿Y cuál es la pregunta? Que lo he escuchado, ¿no? Que en España se accede a la psicoterapia a través de una derivación médica. Bueno, la diferencia entre lo público y lo privado creo que es aquí donde hay que poner hincapié, ¿no? Es verdad que el médico de atención primaria te puede derivar a salud mental, de salud mental y psiquiatra te puede derivar al psicólogo en el ámbito público, ¿verdad? En el ámbito privado tú puedes acceder directamente a un terapeuta, a un psicólogo que trabaje en una clínica privada, en un centro privado como nosotros. Se puede acceder a la psicoterapia, claro, en el campo público, y si la gente no tiene medios, se puede acceder aquí solamente desde lo médico, pero no lo médico solamente médico de familia, sino desde el profesional de la salud mental. El psiquiatra. El psiquiatra, sí. Es decir, que derivan, pero la situación de poder hacer psicoterapia es mínima. Como en todo el mundo, ustedes saben que hay una proliferación de la medicalización, cosa que es horrendo para pensar que todo el mundo tiene que estar medicalizado, cuando sí, es verdad, hay fármacos bien dados y en dosis muy razonables que pueden ayudar, pero no todo el mundo tiene que estar medicalizado, pero cuando va al psiquiatra se justifica la intervención de que el paciente, desde un modelo biologicista, que la persona está enferma y por lo tanto hay que medicalizarla. Pero no es en todos los casos, obviamente. Bien, acá tengo una reflexión de Mónica Pablo, que es de Madrid y es muy conocida nuestra, y nos dice que piensa que España ha estado muy desunida con el lema siempre de las dos Españas. Ustedes saben que nosotros aquí en España sigue heredándose las dos Españas, la España franquista y la España republicana. Aún no ha desaparecido esa idea del enfrentamiento, pero parecía que con el COVID estábamos muy unidos y nunca lo había vivido así, esa unión que había. Y dice y reflexiona, qué pena con los últimos eventos de Madrid, sobre todo que se vuelva esa división y esa división lo único que hace es que los políticos controlen y el país no vaya adelante. Entonces, ¿cómo podemos potenciar? La pregunta es, ¿cómo podemos potenciar la resiliencia comunitaria que se ha visto manchada por unos pocos? La resiliencia finalmente siempre triunfa. Es decir, hemos salido de situaciones muy malas y yo pienso que ni los políticos que quieren la desunión, ni los que no entienden que la prioridad es la unidad frente al COVID y hay que poner todos los recursos que tiene esta comunidad, que es una comunidad muy fuerte, que tiene muchísimos poderes, es decir, para poder avanzar, la política tiene que estar escuchando a los psicoterapeutas, a los virólogos, a los epidemiólogos, a los filósofos, a los profesores de ética, tiene que escuchar a los médicos, a los enfermeros, tiene que escuchar a los economistas, a los sindicatos y no solo a los partidos políticos.
Y esa tiene que ser la consigna. Tiene que haber un conjunto de gente que no está integrada en el marco político, pero son las que aportan a la comunidad. Y eso es lo que va a imponer que el país pueda salir adelante, y la resiliencia comunitaria en este momento es clave en España y en todo el mundo. Preguntaba también a alguien, ¿qué opinas tú de tanto tiempo de confinamiento? ¿Cómo esto, no sé si ha sido una oportunidad para muchas cosas, ha sido demasiado tiempo, la adaptación? ¿Cómo crees que se ha vivido aquí la adaptación a este confinamiento de tan largo? Es normal que el confinamiento se viva como una pesadilla. Primero porque vivimos en una sociedad muy narcisista, una sociedad muy individualista, una sociedad que el individuo está educado en él mismo, no está educado en la comunidad, no está educado en los valores familiares, aunque los padres quieren dárselos. Entonces, ¿qué pasa? La reacción ha sido brutal, porque si yo pienso que puedo hacer lo que quiero, yo estaba tratando a un paciente narcisista, que un narcisismo gravísimo, que una persona que viajaba todas las semanas a destinos distintos porque tenía su medio de vida y podía disponer, gozaba de los viajes, y el confinamiento lo que más le molestaba era que no podía viajar. Entonces, con una mentalidad infantil así, de una personalidad de ese tipo, obviamente estallaba él ante muchísimas cosas que no aguantaba el confinamiento. Pero en general, yo pienso que la gente, al principio, el impacto fue brutal, luego fue asimilando, entendió que iba hacia adelante y que eran las normas que correspondían hacer, que no había otra posibilidad, que la única posibilidad para ayudar a la comunidad y para ayudarse a sí mismo y a la familia era quedarse en casa, salir lo necesario, respetar las normas. Pero el problema de lo que yo llamaba la incivilidad, digamos, el no civismo de la sociedad, eso sí hay que combatirlo activamente con una resiliencia, es decir, activa, cuestionando que los jóvenes, por ejemplo, salgan a beber y hagan botellón aquí, es decir, en Argentina yo sé que tiene otro nombre. Es decir, en la última semana denunciaron 800 botellones solo en Madrid, y denunciaron 2.000 personas que hacían fiestas en las casas, e intervino la policía. ¿Por qué? Porque la juventud ha creado una idea, y se ha creado una idea en ese narcisismo adolescente, y no tan adolescente, sino que también es de la sociedad, ha creado la idea que esta es una enfermedad para los viejos, y cuando antes se inmunicen y ellos pueden hacer lo que quieran, y si lo sufren no va a pasar nada, porque el 80% de la población en el mundo que la padece pasa los síntomas leves y no supone gran problema. Entonces, yo pienso que en este momento estamos en un estadio que la gente, yo diría que en un porcentaje mayoritario, en España al menos, es muy cumplidora, lo está pasando mal, pero bueno, lo puede soportar, las condiciones sociales y económicas de momento aguantan, no para todos de la misma manera, obviamente, y no para todos el evento traumático, como hemos dicho, forma resiliente va a ser igual, pero aquí lo están soportando desde mi punto de vista bastante bien. En Argentina solo escuchan a los infectólogos y las decisiones son netamente políticas. El resto de los profesionales de la salud no tienen en cuenta ni hablar de los psicoterapeutas. Los efectos de la salud mental pareciera que no es prioritario. Bueno, esto que nos comenta Marcia de Argentina es verdad. Es decir, aquí tampoco es que los escuchan, ojo, aquí los escuchan poco, pero cada vez se hacen escuchar más, porque masivamente los médicos y los sanitarios es decir, salen y se manifiestan y están en la televisión y están en los medios. Entonces, bueno, empieza a moverse que la salud mental es fundamental, al igual que la salud física, que las divisiones entre salud mental y salud física es arbitraria, porque todo problema físico va a traer un problema mental y todo problema extrínseco va a traer un problema
psicológico, una reacción, y todo problema psicológico va a conllevar a reacciones físicas. Pero es el arbitrio que hacen los poderes políticos para no dejarse escuchar, ¿no? Es decir, y solamente hablan en términos de lo que dice la epidemiología. Yo sé que en Argentina han contrastado o han impactado al principio bastante bien, o han actuado bastante bien, aparentemente, y la población también. Por eso tienen un número menor de infectados y un número menor de fallecidos, pero eso no es suficiente para hacerse escuchar. Yo pienso que es importante que los colectivos, porque desde el poder los colectivos no van a escuchar que el poder los llame. Es muy raro, sino que los colectivos se tienen que hacer sentir a través de su reivindicación. Antes, bueno, mientras Sonia a ver si quiere decirnos algo, Elisa, ¿no? Desde México, sí que nos comenta, ¿verdad? Que puede decir que están en constante, ella trabaja en una clínica psicológica del Gobierno de México, y que puede decir que están en constante apoyo tanto pacientes como teníamos como personas que requieren nuevos apoyos, aparte de varios directivos como universidades, hospitales, etcétera, ¿no? Bueno, yo pienso lo que estás diciendo, Elisa, ¿no? Que todos nos estamos movilizando a nivel público-privado. Sí que es cierto que yo creo que la dimensión de la pandemia hace que todo parezca poco, ¿no? Y que finalmente, bueno, haya mucho que hacer todavía. Creo que todo lo que podamos hacer nosotros desde aquí, vosotros desde allí, siempre va a sumar, ¿no? Y de hecho terminas con esto, ¿no? Hay que tomar acciones en lo referente a la salud mental de la población y apoyándonos con este tipo de conferencias que en verdad sí que aportan al gremio. Gracias a ti por compartirlo, ¿vale? Aquí hay una intervención de Carlos Alvarado que nos dice: ¿piensas que se pueden sentar las bases para un cambio en la mentalidad del individuo o en la mentalidad comunitaria? Bueno, Carlos Alvarado, que es un colega nuestro y trabaja en ITAD y es un experto en terapia sistémica y con adolescentes y niños, nos habla de la posibilidad. Esa posibilidad existirá en la medida en que la gente reclame lo que tenga que reclamar, porque la explosión está. Ahora, si no aprovechamos la explosión para poder sacar partido y plantear lo que nosotros queremos, obviamente no lo vamos a conseguir, porque, pero yo he visto, por ejemplo, que es decir, por ejemplo, aquí en Madrid, para que les den la salida a la fase 1, tuvieron que pactar en contratación de nuevos profesionales, porque lo exigía para poder solventar el sistema en caso de que haya una nueva pandemia. O sea que lo que da a entender es que solamente la reivindicación hace que, el movimiento contra la adversidad de forma activa hace que la gente se plantee y diga: esto se necesita. Y bueno, si somos necesarios hay que demostrarlo y hay que ponerlo en activo, en evidencia. Bueno, pues poco más. Si alguien más quiere añadir algo, nos quedan unos minutitos para el cierre. No sé si alguien más quiere comentar algo. De parte de Carmen, de parte de todo el equipo de ITAD, bueno, les agradecemos que hayan querido participar en esta conferencia y bueno, no hace más que caberle este nuestro grano de arena de aporte a la resiliencia, de aporte a la comunidad en el campo de la salud mental. Un beso para todos y hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues ya sabéis dónde estamos. Ha sido un placer compartir la tarde. Como os he puesto, podéis seguirnos a través de Facebook, nuestras actividades, también este máster que tenemos en terapia familiar sistémica desde hace 20 años, que por fin vamos a tener en modalidad ya online. Esto de llegar al mundo online nos obliga también a nosotros. Así que seréis muy bienvenidos los del otro lado del charco a nuestra casa, aunque sea a través de la pantalla. Y bueno, un placer. No sé si alguien más ha querido comentar algo. Poco más, ¿no? Aquí cada uno ha ido compartiendo cosas muy interesantes sobre la actividad de cada uno. Y un beso para todos. Y bueno, pues gracias y que sigáis todos bien. Salud, que es lo más importante.
Un abrazo. Y gracias por agradecernos. Muchas gracias a todos.